posición. ¿Por qué? Porque entre más colaboración exista por parte de ustedes, más dinámica se vuelve la clase, ¿sí? Entonces, como les había comentado, el día de hoy vamos a ver la introducción a los primeros auxilios. Antes que empecemos como tal este tema, yo quiero que tengamos presente lo siguiente. Para seguir este curso no necesitas ser personal de salud, ¿de acuerdo? Sino que este curso es un curso que lo deben seguir todas las personas, porque los primeros auxilios son importantes. Ya vamos a entender por qué son tan importantes y por qué no es necesario que tú seas personal de salud para poder seguir este tipo de cursos, sino que todas las personas debemos tener conocimiento, un conocimiento básico de cuáles son los primeros auxilios para poder actuar de manera adecuada cuando nosotros presentemos alguna emergencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con ustedes en esta clase? Primero, que comprendan qué son los primeros auxilios y su importancia. Segundo, que sepan reconocer situaciones de emergencia, las más comunes. Tercero, que aprendan los principios básicos para poder actuar de una forma segura y eficaz. Y por último, que sepan practicar procedimientos simples como el control de hemorragias, desmayo, RCP, quemaduras, atragantamientos, heridas, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a lograr, lo que yo quiero lograr con ustedes a lo largo del curso. Por ende, primero, antes de iniciar todo, quisiera que ustedes me dijeran para ustedes, ¿qué son los primeros auxilios? ¿Qué significa un primer auxilio? Si desean hablar, levanten la manitos, o si no, también por el chat, escriban. ¿Qué son? ¿Qué es para ustedes los primeros auxilios? Rosalín, ya te ayudo habilitándote el micrófono. Buenas noches, mucho gusto, licenciada. Para mí los primeros auxilios son cuando nosotros brindamos auxilio a una persona que se haya desmayado o haya tenido alguna situación de momento y nosotros estemos presentes que podamos darle auxilio, los cuales creo que son si una persona se desmaya, intentar revitalizarla y u otra manera brindar ayuda a una persona que esté mal. Ok, muy bien, Rosalín, muchas gracias por tu participación. Giomar, Giomar, ayúdame prendiendo tu micrófono, por favor. Ok, también nos comenta en el chat Lorena, que son técnicas básicas que se utilizan en caso de emergencia. Rolando también nos ayuda con un aporte diciendo que es una atención inmediata a una persona lesionada. Olena nos comenta que son cuidados inmediatos y temporales que se brindan a una persona que ha sufrido un accidente. Rolando nos comenta, asumo yo que a lo que puso en su primer comentario, es una atención inmediata a una persona lesionada antes de recibir atención profesional. Marjorie, buenas noches, son aquellas atenciones inmediatas que se brindan en algún accidente o emergencia. Entonces, con todo lo que dijeron ustedes, más lo que están comentando en el chat, Lucianelli nos pone brindar ayuda a una persona que lo requiera o esté lesionada. Giomar me comenta que no puede activar el micrófono, pero a ver si nuestro coordinador nos ayuda, por favor. Sonia nos dice auxilio inmediato frente a situaciones que ponen en riesgo la vida. Ok, entonces, junto con lo que nos dijo Rosalín y todas las personas que nos están ayudando en el chat, Giomar, ya está habilitado tu micrófono, no sé si nos deseas ayudar. Bueno, ¿Aló, me escuchan? ¿Sí se me escucha? ¿sí? Giomar. Ok, buenas noches con todos a todos los que estamos aquí en este grupo.
en esta capacitación. Bueno, sería para mí los primeros auxilios serían la ayuda inmediata, ¿no? La ayuda inmediata de lo que se puede hacer en principios del socorrer a personas con lesiones leves o problemas leves, ¿no? En este caso, atragantamiento, alguna quemadura, alguna torcedura de algún miembro, una extremidad, lo más pronto, lo más inmediato, ¿no? Son los primeros auxilios. Ok, muchas gracias, Giomar. Entonces, algo en lo que coinciden todos ustedes es una ayuda inmediata. Y en efecto, esos son los primeros auxilios. ¿De acuerdo? Es la atención inmediata y temporal que se va a brindar antes de la llegada de un profesional. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno no necesita ser personal de la salud para poder brindar un primer auxilio. Y a lo largo de estas 5 clases se van a dar cuenta que los temas que vamos a tocar son más comunes de lo que ustedes piensan, porque estoy segura que por lo menos a cada uno de ustedes le ha pasado un accidente relacionado a cada uno de los temas que vamos a ver a lo largo de estas 5 clases. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven? Primero, atención inmediata y temporal. ¿Qué significa esto? Primero que los primeros auxilios es la primera ayuda que se va a brindar ante un accidente. Cual sea este, hemorragia, muerte, desmayo, atragantamiento, heridas, fracturas, cual sea este. Por ende, ustedes deben tener conocimiento de qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer, cómo poder identificar, cómo poder clasificar, qué hacer, qué no hacer, qué hacer primero, qué hacer después, a qué le doy importancia, a qué todavía tengo un poquito de tiempo para esperar. Y quiero que se queden con esto, que es temporal. O sea, ustedes van a dar un soporte a la persona hasta que llegue el personal de salud para poder ayudar en su totalidad a la persona. ¿Qué significa? Si una persona está con una hemorragia, ustedes van a darle soporte a esa hemorragia, ya sea deteniendo la hemorragia, brindando apoyo, qué sé yo, la hemorragia es por una fractura, ayudando en la fractura, hasta que llegue el personal capacitado y el personal capacitado ya sea que traslade al paciente o solucione la situación en ese instante. Sí, pero ustedes dan ese soporte. ¿Ese soporte para qué? Para que el paciente no fallezca. Por eso es tan importante esta cuestión de los primeros auxilios. Entonces, ahora, parte de esto es que cada segundo cuenta. Por ejemplo, en una fractura de una pierna, pareciera que es solo una fractura, pero lastimosamente la fractura viene junto con una hemorragia. Entonces, si nosotros esperamos a que, por lo menos en mi país, yo soy de Ecuador, por lo menos en mi país, uno llama a la ambulancia y hasta que la ambulancia llegue, tranquilamente se demora 40 minutos en el mejor de los casos. 40 minutos de esa persona fracturada, con dolor, perdiendo sangre, probablemente hasta que llegue la ambulancia por la pérdida de sangre ya fallezca. Por ende, los primeros auxilios en esa persona va a ser controlar esa hemorragia. Al ustedes poder controlar o estar en la capacidad de poder controlar esa hemorragia, le están dando minutos, horas, simplemente le están dando vida a esa persona que si nosotros esperaríamos una ambulancia, tranquilamente puede fallecer. ¿Sí? Por ende, la importancia de estos primeros auxilios es que cada segundo cuenta. ¿De acuerdo? Y este tipo de accidentes ocurren no en un ámbito hospitalario, sino en un ámbito extrahospitalario. Por ende, me invento, están ustedes yendo al trabajo, yendo a la escuela, yendo a la universidad, al colegio, cualquiera, y pasa un accidente. Entonces, en ese accidente, ¿cuál es la probabilidad de que entre las personas que presencian el accidente exista alguien del personal de salud? ¿Sí? Entonces es muy baja la probabilidad. Pero ¿saben quiénes iban a estar ahí? Personas, profesores, psicólogos, amas de casa, albañiles, eh, X número de personas. Por ende, cualquiera de esas personas que tenga conocimiento de primeros auxilios va a poder saber qué hacer y va a ayudar a que esa persona incluso sobreviva. ¿Sí? Ahora,
Para nosotros poder aplicar los primeros auxilios, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es lo que yo siempre les digo, por más heroico que suene, o por más que nosotros hayamos visto, o la idea que nos vende la televisión, películas, series, sobre una persona que salva a otra, wow, es un héroe, que la típica serie de Anatomía de Grey, en donde hay un terremoto y los doctores y las personas que se meten a salvar se meten en pleno terremoto, en pleno hueco, que no les importa la vida, no les importa nada. Primero, quiero que eso saquen de su cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros auxilios, parte de saber qué hacer ante una situación de emergencia, se va a basar en esto, en el PAS, el triángulo del PAS. ¿Qué significa el triángulo del PAS? Ustedes antes de aplicar o sea, ustedes ven un accidente que necesita ayuda y para empezar a aplicar, lo primerito que deben aplicar es esto, el PAS. ¿Qué significa PAS? La P hace referencia a proteger. ¿Qué vamos a proteger? Primero, vamos a proteger al paciente y a nosotros. En pleno terremoto, donde todo está inestable, en donde hay un montón de réplicas, yo no me voy a meter a una casa a salvar a una persona, ¿sí? O yo no me voy a poner a dar un RCP en un edificio que lo soplas y se cae. Ustedes deben buscar una escena segura para empezar a ayudar. Si es que el paciente está en el edificio en donde está, que lo soplas y se cae, lastimosamente no podemos hacer nada, porque debemos esperar a las personas capacitadas, que en este caso serían los rescatistas, para que ayuden a sacar a esas personas. Una vez que las personas están por fuera y ya estamos en un lugar seguro, nosotros podemos empezar a ayudar, pero antes de eso no. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a querer ayudar, ¿qué es lo que puede causar? Que al ser una escena insegura, no solo se esté en riesgo la vida del paciente, que de por sí ya está en riesgo, sino también se pone en riesgo su vida. Y si es que esa escena insegura, hay una acción insegura dentro de la escena, probablemente no solo se pierda la vida del paciente, sino también la de ustedes. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que tengamos personas capacitadas para que puedan ayudar en el momento en el que deben ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, la de héroes, la de las series de que me meto en pleno fuego, no importa, cojo, lo agarro, lo cargo, lo que sea, ese tipo de cosas no, porque así no se hacen las cosas. Las cosas hay que hacerlas bien. ¿Y cómo se las hace bien? Desde el inicio. Entonces, la P, que es proteger, buscar una escena segura. Ahora, la A. La A hace referencia a avisar. Entonces, una vez que yo ya tengo una escena segura, yo llamo al 911, pilas, no 911, 911 o el número de emergencia que sea en su país. Generalmente el 911 es un número de emergencia universal. ¿Y por qué 911? Porque cualquier persona entiende el 911, pero si ustedes están en una situación, en una localidad rural, me invento, y las personas que están con ustedes en su mayoría son analfabetas. Si ustedes les dicen al 911, esas personas no van a saber cuál es el 911. O si están en una escuela, niños pequeños, y ustedes dicen llamen al 911, los niños no van a saber qué es el 911. Pero si ustedes dicen llamar al 911, todas las personas, no importa nuestra condición, no importa nuestra edad, no importa nuestro nivel de instrucción, todas las personas entienden que es el 911, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, hay un accidente. Primero, escena segura. Segundo, avisar. Y por último, empezamos a socorrer. Entonces, yo primero, que tenga una escena segura. Segundo, aviso, pido ayuda. Y por último, empezamos la maniobra de socorrer, dependiendo de cuál sea la patología de nuestro paciente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, si todo está claro, cuando yo les haga esta pregunta, si todo está claro, me mandan un like, ¿de acuerdo? Eso tienen las opciones de reacción. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Posterior
a que nosotros aplicamos el PAS, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una evaluación inicial. Esta evaluación inicial va a ser igual en todos los casos de emergencia. ¿En qué se basa esta evaluación inicial? En que nosotros vamos a tener un acrónico A, B y C. Entonces, en la evaluación inicial vamos a verificar el estado de conciencia. ¿Sí? Una vez que verificamos el estado de conciencia, ¿a qué se refiere esto? Mi paciente está despierto, está adormitado, está inconsciente, balbucea, ¿de acuerdo? Entonces, señor, señora, niño, niña, joven, ¿se encuentra bien? Es una pregunta obvia, es una pregunta hasta cierto punto absurda, pero ¿qué es lo que yo busco con esa pregunta? Primero, es una pregunta fácil de entender. Y lo que yo busco es que esa persona me diga, no sé, me duele la cabeza, me duele el pie, me siento mareada, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una pregunta fácil de entender, yo puedo valorar estado de conciencia. Señor, me invento, el mismo caso del accidente de tránsito con una fractura. Señor, ¿se encuentra bien? No, me está doliendo mucho la pierna, ayúdeme a ver mi pierna. Una persona que está alerta, que tiene conciencia, que está ubicada en tiempo, espacio, persona y que sabe localizar el dolor. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Qué? No sé. Es una persona que no me entendió la pregunta. Por ende, su nivel de conciencia no es igual que el primer ejemplo que les acabo de poner. Es un paciente que está confundido. Es un paciente que una pregunta tan sencilla como ¿estás bien? No me logró responder. Entonces, ojo con ese paciente. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Ah? O simplemente no hay respuesta. Ok, es un paciente que está inconsciente, ¿sí? Si es que solo me responde con un gesto de sonido, significa que ese paciente está muy somnoliento o está al borde de la inconsciencia, ¿ok? Una vez que nosotros valoramos el estado de conciencia, vamos con el A, B, C. La letra A hace referencia a la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces yo debo proteger la vía aérea. ¿Cómo protejo la vía aérea? Colocando al paciente en posición de olfateo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para colocar al paciente en posición de olfateo? Un paciente que esté convulsionando o un paciente que tenga lesión de cuello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es esta posición de olfateo? Cuando los niños son pequeñitos, recién nacidos, el primer movimiento que les enseñan a hacer es a levantar la cabeza. Entonces, el doctor, las mamás, las abuelitas saben que hay que ponerlo boca abajo, la barriguita contra la cama y los bebés automáticamente empiezan a hacer esto, a levantar la cabeza. Esa es posición de olfateo, porque es como que empiezan a oler, ¿sí? Obviamente en el paciente no es que yo lo voy a poner boca abajo y voy a levantarle la cabeza, no, sino que viendo hacia el cielo, viendo hacia el techo, viendo hacia arriba, paciente boca arriba, lo que yo hago es hacer esto. Posición de olfateo, estiro el cuello, estiro la mandíbula, de este modo, estirando. ¿Para qué yo hago esto? Porque en esta posición en donde yo estoy viendo hacia el frente, mi cara aquí entra el aire, aquí hace un ángulo de 90 grados y puede pasar a la tráquea. ¿Ok? En la posición de olfateo, yo corrijo este ángulo de 90 grados que se forma aquí, de modo que se hace un ángulo obtuso de 180 y la entrada de aire es mejor, ¿ok? Entonces, posición de olfateo. Ahora, ¿por qué yo no debo hacer eso en pacientes con lesión del cuello? Porque si el paciente está con una lesión del cuello y lastimosamente por lo que yo moví, cerceno, corto, nervios, le estoy ocasionando, si no es la muerte, es una cuadriplegia a mi paciente. ¿Qué significa una cuadriplegia? Que mi paciente no va a poder mover de aquí hacia abajo. ¿Ok? Y en convulsiones. ¿Por qué no en convulsiones? Porque en las convulsiones, en especial en las convulsiones tónico-clónicas, ¿qué significa tónico-clónico?
cuando mi paciente empieza a temblar. Es esa convulsión que parece un ataque. Tiembla, 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 tiembla. Se hacen pipí, a veces se hacen popó. En esos de ahí no. ¿Por qué? Porque el cuerpo, los músculos pierden su autonomía. Por eso es una convulsión tónico-clónica, porque pierden el tono y empiezan con movimientos clónicos. ¿Ok? Entonces, al perder el tono, la lengua es un órgano que es muscular, netamente muscular. Y por ende, si yo coloco a mi paciente boca arriba, yo como la lengua y en general todos los músculos no tienen tono, ¿qué significa el tono? El tono muscular es la capacidad de un músculo de quedarse en una posición, ¿sí? Entonces la lengua pierde tono y se vuelve un músculo flácido. Y si yo lo pongo hacia mi paciente mirando hacia arriba, la lengua se me va a ir hacia atrás, me va a ocluir la tráquea. Si me ocluye la tráquea, la entrada no va a entrar aire y ese paciente va a fallecer, ¿sí? Entonces, en un paciente con convulsiones, siempre lo pongo de lado. Así hago que la lengua se vaya hacia un lado y la vía aérea queda permeable. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, la B. La B hace referencia, yo ya corregí vía aérea, protegí la vía aérea. Ahora quiero ver si respira. ¿Cómo veo si respira? Movimiento del tórax. Ok, está moviendo el tórax, mi paciente respira. Yo veo que no lo está moviendo, pero no estoy segura. Pongo la mano en el pecho para ver si es que el pecho se expande. Yo siento como el pecho se expande, ok, sí está respirando. Si es que aún tengo mis dudas, como las mamás a los bebés, dedito debajo de la nariz y siento la respiración. Si mi paciente no está respirando, pueda que mi paciente esté en un paro cardiorrespiratorio o que mi paciente esté en un paro respiratorio. ¿De acuerdo? Y por último, la C. La C hace referencia a la circulación. ¿Qué yo puedo valorar? No sé si ustedes, cuántos ustedes llevarán en su mochila, en su bolsa, en su cartera, en su maletín, un tensiómetro, pues, que es para tomar la presión. Yo como médico, yo no lo llevo. No sé si ustedes lo llevarán. Ahora, ¿cómo más puedo valorar la parte de circulación? ¿Cómo sé que mi paciente le está funcionando el corazón? Simple, controlando el pulso. ¿De acuerdo? Un paciente con pulso es un paciente vivo. Un paciente con pulso es un paciente que tiene circulación. ¿Qué yo valoro del pulso? La cantidad de pulsaciones, la velocidad de pulsaciones. Y obviamente que tenga pulso o no lo tenga. ¿Dónde valoro el pulso? 3 lugares principales: pulso carotidio, pulso braquial o pulso femoral. ¿Dónde se encuentra el pulso femoral? En las ingles de los pacientes. Hombres y mujeres, en las ingles tenemos el pulso femoral. ¿Cómo valoro los pulsos? 2 dedos, un dedo. Cualquiera de los dedos de estos 4 dedos. Este no, porque el dedo pulgar tiene su pulso propio. Y muchas veces si yo hago presión contra una superficie, yo pueda que siento una pulsación, pero esa pulsación no es la pulsación de mi paciente, sino la pulsación de mi dedo pulgar. Por ende, tomo pulso con 1, con 2, con 3, con 4 dedos, cualquiera de estos 4 dedos, pero no con este. ¿Cómo lo tomo? A ver, el pulso carotidio, si yo giro mi cabeza, se marca el músculo esternocleidomastoideo. Por detrás del músculo esternocleidomastoideo, yo tengo mi pulso carotidio. ¿Ustedes sienten? ¿Listo? 2 dedos. En mi caso, que es como yo me acomodo. Pulso braquial. Cuando yo hago así mi brazo y hago fuerza, aquí se marca un músculo. Debajo de ese músculo, que es el músculo bíceps, introduzco mis dedos. Ahí debo sentir el pulso braquial. Y por último, el pulso femoral, que es hacia las ingles de los pacientes, porque es el último pulso que se debe usar. Imagínense que estamos en un accidente de tránsito, es un completo desconocido y de repente ustedes le van a tocar la ingle al paciente. Entonces puede ser muy mal interpretado. Así que vamos en orden. Pulso carotidio, pulso braquial y por último pulso femoral.
¿Sí? Ahora, primero, ¿tiene o no tiene pulso? Ya, si no tiene pulso, es un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio. Si tiene pulso, voy a ver cuántas pulsaciones y a qué velocidad van esas pulsaciones. Toco y voy contando. En un minuto, ¿cuántas pulsaciones me dio? ¿Cuántos latidos yo sentí? ¿Cuál es lo normal? En adultos, lo normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Menor a eso, significa que el pulso está bajo, mayor a eso, que el pulso está muy rápido. Ambos extremos son indicadores de diferentes patologías. ¿Ok? Ahora valoro la calidad del pulso. ¿Es un pulso que va todo el tiempo tiene un mismo ritmo? ¿O es un pulso que va rápido, 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 deja de latir y luego va lento, lento y otra vez rápido, 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 deja de latir? ¿Tiene algún ritmo? Dependiendo del ritmo de pulso, es un indicador para diferentes patologías. Ahora, ¿cómo yo también valoro la circulación? La circulación la valoro con la perfusión. ¿Qué significa la perfusión? De esa circulación, ¿cuánta yo la tengo en las extremidades más distales? Manos y pies son las extremidades distales. ¿Y cómo yo valoro eso? Dedito, aplasto, veo que se pone blanco, suelto, se puso rosado. Este cambio de blanco a rosado no debe ser mayor de 2 segundos. ¿Qué significa? Que en 2 segundos como máximo me debe cambiar la coloración de blanco a rosado. ¿De qué es indicador eso? De una buena circulación periférica. Significa que en este momento en donde yo estoy sana, mi cuerpo está con una buena circulación periférica. Ahora, imaginémonos que tengo una hemorragia en la pierna. Yo voy a hacer esto y va a estar aumentado, o sea, se va a demorar en ponerse rosado. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ante cualquier situación de emergencia en donde se ve atentado su vida, empieza a proteger órganos nobles. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los órganos nobles? Corazón, corazón, riñones, cerebro. Empieza a concentrar la mayor cantidad de sangre en estos riñones y empieza a quitar sangre en los lugares donde dice, no, esto no es importante, yo no necesito esto para vivir. Empieza por las extremidades más lejanas del cuerpo, manos y pies. Entonces, si yo tengo una capilaridad aumentada, ¿qué significa? Que al hacer esto se demoró más de 2 segundos, es porque yo estoy teniendo problemas de perfusión. Ese paciente, por alguna razón, ese cuerpo me está ahorrando sangre y por tal motivo está quitándole sangre a mis extremidades periféricas. ¿Ok? ¿Quedó claro o alguien tiene alguna pregunta? Si quedó claro, no se olviden de mandar el like. Miss, una pregunta respecto al pulso. ¿Cuánto dijo que era el intervalo? De 60 a 100 en adultos. En niños es muy variable porque en los niños va cambiando de acuerdo a la edad que tiene. Por ejemplo, un niño recién nacido, tranquilamente su pulso va de 140 a 160. Un niño de 2 años, su pulso puede ir de 120 a 150. ¿Sí? Entonces, en niños no les doy valores porque los valores son cambiantes, pero en adultos el pulso es de 60 a 100, lo normal. Ok, Miss, gracias. Listo. Sigamos avanzando. Ahora, vamos a ver los temas que vamos a ver a lo largo de estas 5 clases. Recuerden, estas solo son introducciones. Cada clase abarca este tema a profundidad y en su totalidad. Entonces, esto solo es introducción. ¿De acuerdo? A ver, en lo que hace referencia a las hemorragias, ¿qué es lo que vamos a aprender de acuerdo a las hemorragias? Primero, a saber identificar los tipos de hemorragias. Las hemorragias se pueden clasificar, depende de su grado, el vaso comprometido o la localización. Y dependiendo la clasificación que nosotros le vayamos a dar, es el manejo que vamos a tener o la emergencia o la urgencia de esta hemorragia. En grado, leve, moderada, severa, vaso comprometido, arteria, vena o capilar. Localización,
una hemorragia interna, una hemorragia externa o una hemorragia interna exteriorizada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacer ante una hemorragia? Hay que elevar las extremidades, hay que lavar las heridas, hay que hacer compresión, si es que son heridas internas, colocar hielo, pero lo más importante, ¿qué no hacer? Porque lastimosamente nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen nuestras abuelitas, nuestras mamás, por lo que hemos visto. Ah, me sangra la nariz, me aprieto la nariz y me hago la cabeza hacia atrás. Todos lo hemos visto, algunos lo han vivido, pero ¿sabían ustedes que justamente ese acto de taparme la nariz y hacer hacia atrás es lo que no se debe hacer ante un sangrado nasal? Por ejemplo, ¿por qué? Porque al hacer ese acto aumentamos la probabilidad de que ese paciente se asfixie y por ende muera. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí en las hemorragias es aprender qué no hacer. No tapar los oídos, no usar torniquetes, no hacer la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Todo esto de aquí lo vamos a ver a profundidad en el tema de hemorragias. Entonces, todo esto de aquí es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a poder identificar, vamos a poder ayudar, vamos a poder tratar la hemorragia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el personal capacitado que realmente van a ser los que hagan el control completo de ese paciente. Pero hasta que llegan, ustedes son los encargados en poderle dar, en darle más minutos, más horas de vida a ese paciente. Heridas. ¿Qué es lo que vamos a aprender en el tema de heridas? Pues primero vamos a saber identificar una herida aguda, una herida crónica. ¿Por qué son importantes? En las heridas agudas, la clasificación de estas heridas. Ustedes sabían que, de acuerdo a la clasificación de la herida, es el tipo el tipo de cicatrización que vamos a tener y asimismo, de acuerdo a la cicatrización que vamos a tener, vamos a ver qué tipo de curación podemos realizar. Estoy segura que aquí más de uno alguna vez se ha cortado. Se ha cortado con lo que sea, un cuchillo, una navaja, se ha pinchado con un clavo, ha tenido un accidente, qué sé yo, con una motosierra. Todos alguna vez nos hemos lastimado. Entonces aquí, por eso es lo que yo les comentaba. Estos son temas que estoy segura que ustedes alguna vez ya lo han vivido. Y con lo que vamos a ver a lo largo de las clases se van a dar cuenta qué hicieron bien, qué no estuvo bien y cómo se puede mejorar. Entonces, en el tema de heridas agudas, heridas tipo cortante, heridas punzantes, heridas contusas, heridas de abrasión, heridas abulsivas o heridas por aplastamiento, quemaduras. En lo que hace referencia a la cicatrización, una cicatrización con una intención, una cicatrización de primera intención, de segunda intención, de tercera intención, de cuarta intención. ¿Cuáles son las heridas que yo debo curar todos los días? ¿Qué se debe hacer en general con una herida? ¿Cómo yo cuidar una cicatriz? ¿Realmente debo limpiar las heridas con alcohol? ¿Realmente una cicatriz la debo limpiar con alcohol todos los días? Esos son el tipo de cosas que vamos a aprender a lo largo de la clase en el tema de heridas. También las fases de la cicatrización. Ok, me corté la pierna, me cogieron puntos, me dijeron que me vaya a retirar en 7 días al centro de salud más cercano. Pero yo veo que a los 7 días mi herida todavía no está lista. Pero como me dijeron, voy a que me quiten los puntos. Yo, sorpresa, al rato que me quitan los puntos todavía está abierta mi herida. ¿Ok? Fases de cicatrización, porque depende de cada extremidad del cuerpo y del tipo de herida que hayamos tenido, es el tiempo de cicatrización que toma en general. ¿Ok? Heridas crónicas para las personas que tenemos adultos mayores con enfermedades crónicas en la casa, diabéticos, insuficiencia renal, varices, pacientes encamados. Vamos a ver el tema de las úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras neuropáticas, úlceras neoplásicas, ¿sí? Entonces, úlceras por presión, pacientes que están completamente encamados, no sé, el abuelito, la abuelita que sufrió un derrame cerebral y posterior a ese derrame cerebral ya no se puede mover y para todo hay que ayudarlo. Úlceras vasculares, el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, que tenga varices en las piernas, neuropáticas,
el paciente diabético. Esta es la típica úlcera del paciente diabético. Úlceras neoplásicas. Me salió un lastimado, no se me cura, no se me cura, no se me cura. Neoplásicas. ¿Sí? Entonces, de todo esto, lo que yo quiero con ustedes lograr es que ustedes primero sepan identificar el tipo de herida. Una vez que sepan identificar el tipo de herida, sepan hacer la curación que corresponde, una correcta curación, no la típica curación de ponle alcohol y la paciente ahí con la herida abierta, mordiéndose, mandando al diablo a todo el mundo de lo que le ardió. ¿Ok? Una vez que ya tenemos identificado, que ya supimos cuál es la curación que le debemos hacer, ver cómo va a cerrar esa herida. ¿Necesita sutura? ¿No necesita sutura? ¿Lo llevo a un centro médico? ¿No lo llevo a un centro médico? Y si ya lo suturaron y yo de repente empiezo a ver que esa sutura que le hicieron está roja y que empieza a salir un líquido amarillento, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? Esa curación, esa cicatriz que fue primero ocasionada en una primera intención se convierte en una cicatriz en segunda intención. ¿Cómo curar, cómo cuidar esa cicatriz? Eso es lo que vamos a ver referente al tema de heridas. Ahora, quemaduras. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque estoy segura que más de uno de aquí se ha quemado. ¿Quién no se ha ido a la playa? ¿Quién no ha estado bajo un sol tremendo y no se ha quemado por el sol? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase de aquí? Primero vamos a aprender cómo funciona la piel, dándoles una pequeña introducción. La piel tiene diferentes capas, una epidermis, una dermis y una hipodermis. 3 capas. Cada capa de la piel tiene una función en específico que le va a dar a la piel sus características en conjunto. ¿Sabían ustedes que el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel? Sí, porque la piel es un órgano. Entonces, por ejemplo, la epidermis. La epidermis es la piel que yo veo. ¿Cuál es esa piel? Este de aquí. Este es mi epidermis. Si ustedes se acercan su manito, ustedes van a ver cómo se forman las células, las linitas en la mano. ¿Ok? Pero ¿saben ustedes que realmente lo que ustedes están viendo aquí son células muertas? ¿Por qué? Porque la epidermis se caracteriza, ¿por qué? Porque, a ver, aquí donde nace la epidermis están, aquí sí, las células, que se llaman queratinocitos. Y a medida que estos queratinocitos van madurando, van perdiendo diferentes capacidades, pero se van llenando de queratina. Entonces, al llenarse de queratina, va a llegar un punto en donde el núcleo, que es lo que le da la vida a la célula, muere, estalla. Y cuando eso estalla, esa célula queda, básicamente es una bolsa llena de queratina. Esa bolsa llena de queratina es la que nosotros vamos a ver en la superficie. Entonces, cuando en la propaganda, en la farmacia, el farmacéutico que no tiene autorización para prescribir medicación, les dice, está con la piel reseca, tómese colágeno, tómese Biosil, tómese tal cosa, porque eso le ayuda para la queratina de uñas, cabello y piel. Ok, ustedes ahorita van a entender por qué le decimos que la piel tiene queratina. Nacieron de queratinocitos, esos queratinocitos se fueron llenando de un componente que se llama queratina y finalmente son bolsas llenas de queratina lo que nosotros tenemos aquí encima. ¿Ok? Ahora, dentro de esta parte de aquí, legalmente, en la parte que hablamos de la epidermis, nosotros solo tenemos queratinocitos. Pero aquí está la epidermis, una línea, y la línea de abajo que está pegadita es la dermis. En la primera capa de la dermis nosotros tenemos diferentes células. Las principales son los melanocitos. ¿Qué es un melanocito? El melanocito es la célula que le va a dar la coloración a la piel. Entonces, en mi caso, que soy como quemadita por el sol, yo tengo la suficiente cantidad de melanocitos para darle esta pigmentación a mi piel. Más clara sea la persona, menos cantidad de melanocitos.
más oscurita es la persona, más cantidad de melanocitos. Cuando nosotros vemos el tema de quemaduras, vamos a hablar de un tipo de quemadura que nos mata los melanocitos y la parte quemada pierde el color normal que tenía la piel y se vuelve completamente blanca. ¿Por qué? Porque quemó el melanocito que le daba color a la piel. Y ustedes dirán, pero las células en general en el cuerpo mueren todo el tiempo y se regeneran todo el tiempo. ¿Sí? Menos las neuronas. Nosotros nacemos con una cantidad de neuronas y las perdemos a lo largo de la vida, eh, pero esas son las únicas células que nosotros no podemos volver a generar. Los melanocitos son primos hermanos de las neuronas. Por ende, tampoco podemos volver a regenerar melanocitos. De aquí nacen muchas enfermedades, el albinismo, enfermedades, ay, se me fue el nombre de esta enfermedad. La tenía Michael Jackson en la piel. El vitiligo, que es una enfermedad autoinmune, en donde las personas van perdiendo los melanocitos. Bueno, en el vitiligo las personas van perdiendo los melanocitos porque el cuerpo los deja de reconocer y por ende va matando sus propios melanocitos. Y es por eso que va cambiando la coloración de la piel, hacer una piel completamente blanca. Una piel completamente blanca significa que no tiene melanocitos. En cambio, en el vitiligo es que en general toda la coloración, todo lo que le da color a nuestro cuerpo, la piel, a los ojos, al cabello, simplemente esas células nunca existieron y por ende es la ausencia de color. Fiomar, cuéntame. Eh, sí, una pregunta con ese problema de la piel, ¿no? Del vitiligo. Cuando uno pierde la pigmentación, ¿está más proclive a quemaduras por el sol directamente o es un mito? Sí, es verdad, es verdad. Una persona de piel morena no se quema por el sol. Una persona de piel morena puede estar todo un día bajo el sol sin protector solar que no se quema por el sol. ¿Por qué? Porque los melanocitos le dan, al darle mayor pigmentación, esta pigmentación no refleja los rayos del sol y por ende es como que una barrera, choca y rebota. A diferencia de una persona de piel blanca, una persona de piel blanca, muy blanca, le da un rayo de sol y se pone roja, 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 camarón. Y es porque ya se quemó. ¿Por qué? Porque al tener menor cantidad de melanocitos, no tiene ese factor protector contra las quemaduras solares. ¿De acuerdo? Por eso generalmente el cáncer de piel es más frecuente en personas de tez blanca que en personas de tez morena. No significa que no les pueda dar, pero sí es un factor de riesgo la piel blanca para el cáncer de piel. Entonces, ¿cómo seguíamos? En la dermis también tenemos todos los vasos sanguíneos, que son lo que les da la nutrición a la piel. Tenemos los nervios, que es lo que nos da la sensibilidad. Y también tenemos el nacimiento de los folículos pilosos en zonas en donde debemos tener folículos pilosos. Folículo piloso es cabello, pelo. Y junto con nuestro folículo piloso tenemos glándulas sebáceas. Entonces, en la parte de la dermis tenemos la parte funcional de la piel. La epidermis cumple la parte de protección de la piel. Y por último tenemos la hipodermis. La hipodermis es netamente tejido graso. Este tejido graso nos ayuda con la termorregulación. ¿Ok? Por ende, es lo que nos ayuda a mantener o a sacar calor de nuestro cuerpo. Todo en conjunto forman el órgano de la piel. Ahora, de todo esto que hemos hablado, independientemente, como les dije, cuál sea su profesión, cuál sea su ocupación, a lo que ustedes se dediquen, con ustedes siempre debe haber cerca un botiquín de primeros auxilios en sus casas, en sus dormitorios, en su trabajo, en su vehículo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca sabemos cuándo se nos va a presentar una emergencia. ¿De qué me sirve que yo tenga el conocimiento si no tengo las herramientas para poder aplicar mi conocimiento? Ahora, de las herramientas es nuestro botiquín de primeros auxilios. No tiene que ser una maleta gigante. Un compartimento chiquito
en donde me entre lo básico. ¿Qué es lo básico? Guantes. ¿Para qué son los guantes? Los guantes son de protección para ustedes. No es de que, me pongo guantes para no infectar a mi paciente, a menos que sean guantes estériles y que estemos en un área estéril, el guante sirve para no infectar al paciente. Pero en otras situaciones, el guante sirve para protegerme de mi paciente. ¿Por qué? Porque si estamos actuando en una situación de emergencia, nosotros no conocemos a esa persona, no sabemos si es que tenga o no tenga enfermedades. ¿Y cuál es la forma de protegerme? Usando guantes. Los guantes son mi barrera de protección ante cualquier posible infección por ayudar a mi paciente. ¿Ya? Gasas. Las gasas van a ser sus mejores amigas. Utilizamos gasas para hacer compresión, utilizamos gasas para hacer limpiezas, utilizamos gasas para hacer apósitos, utilizamos gasas para hacer vendaje, utilizamos gasas para absolutamente todo. Ahora, antisépticos. Cuando ya empecemos a hablar en el tema de heridas, van a ver por qué los critico y al mismo tiempo por qué nosotros tenemos antisépticos en nuestro botiquín. No son malos, pero hay que saber cuándo usar un antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? Alcohol, povidona, clorexidina, esas sustancias, yodopovidona, son antisépticos. Un antiséptico es un bacterio estático. ¿Qué significa bacterio estático? La bacteria la deja estática, no la mata, solo la deja estática. Por ende, no es que porque yo coloque el antiséptico voy a matar todo. No, simplemente dejo quieta la bacteria. Pero si yo sé cuándo y cómo aplicar un antiséptico, el antiséptico es muy útil, ¿ok? Esparadrapo, porque todo lo que hagamos se debe sujetar de algún modo. ¿Cómo se sujeta? Con un esparadrapo. Vendas. En el tema de las vendas, debemos tener vendas de gasa, vendas de guata o algodón y vendas elásticas, ¿sí? Porque estas vendas me ayudan en luxaciones, en esguinces, en fracturas, en hemorragias. Todas estas vendas me sirven para eso. En la parte que hace referencia a las toallas antisépticas, cumplen la misma función que los antisépticos. Hay toallitas que vienen, los alcohol pad, vienen toallitas impregnadas ya en este antiséptico, sea alcohol, sea povidona, en donde es más fácil utilizarlos. Un termómetro en caso de que lo puedan tener, porque lastimosamente como personas, como papás, mamás, decimos, sí, es que mi hijo está con fiebre. ¿Por qué? Porque le toqué la frente y está calientísimo y tiene las manos heladas, 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 heladas. En ningún libro de medicina, criterio de fiebre es tener la frente caliente, la panza caliente y las manos y los pies helados. ¿Cómo yo sé que mi hijo tiene fiebre? Con un termómetro. ¿Ok? Tijeras para poder cortar, ya sea vendas, esparadrapo, gasas, pinzas. Las pinzas son muy importantes porque las pinzas nos ayudan a liberarnos de cuerpos extraños. Imagínense que, no sé, un paciente tuvo un accidente en moto y se raspó toda la rodilla en esos caminos lastrados que tienen unas piedras chiquititas. A la final, ¿cómo ustedes van a sacar esas piedras? No van a estar con el dedo ahí moviéndole así, ¿no? Sino con pinzas. Compresas frías en caso de que puedan tener. Las compresas no son obligatorias, pero si es que pueden, compresas frías. Analgésicos. Aquí el paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco van a ser sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque ya, yo perfecto, le ayudo al paciente con la fractura, le ayudo, a ver, identifico a mi paciente, identifico el tipo de fractura, realizo la curación de la fractura, realizo el manejo de la fractura, ya lo tengo todo bonito esperando que llegue la ambulancia, pero a mi paciente le sigue doliendo. Entonces, analgésicos, algodones, las vendas, como les comentaba, vendas elásticas, y esto sí es súper importante, una mascarilla para RCP. Esa mascarilla puede causar la diferencia entre la vida y la muerte. Una mascarilla para RCP. ¿De acuerdo? A todo esto, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Ok, entiendo que todo está súper claro. Quiero que me digan cuál es el tema de todos estos que más les interesa aprender. O si es que ustedes alguna vez ya han pasado por alguna de estas emergencias. Un paro cardiorrespiratorio, una fractura, una luxación, un esguince, una hemorragia. O a nadie le ha pasado nada. Y todos de aquí están completamente sanos, 0 kilómetros de emergencia. No, tuve una quemadura hace como 2 semanas muy fuerte en mi mano y la verdad es que se puso hasta ahora sigue oscuro. O sea, se me quedó oscuro y drenaba bastante porque se hizo como globos, ¿no? En ese caso, eh, ¿cómo debe ser, por ejemplo, en caso de quemaduras, la limpieza? Porque yo solo me aplicaba agua oxigenada. Ya, por ejemplo, en las quemaduras, cuando veamos el tema de quemaduras, vamos a poder identificar, este, quiero que se queden con esto, ¿no? La quemadura de Diana, una quemadura que se le hizo como una bomba, que le drenaba muchísimo y que ahora está oscura, ¿ok? Cuando veamos el tema de quemaduras, vamos a entender por qué la quemadura de Diana fue una quemadura de segundo grado, superficial. Porque esa quemadura de segundo grado que probablemente se le hizo una ampolla, esperen cambio de lápiz, una quemadura en donde tuvimos una ampolla. ¿Se te hizo una ampolla, Diana? Ok. Vamos, cuando Diana nos dice que tuvo una supuración, probablemente fue una ampolla que muy probablemente se reventó y al reventarse empezó a salir mucho líquido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este tipo de quemaduras, lo primero que hay que hacer es no reventar la ampolla, porque la ampolla es el mecanismo de protección secundario que tiene la piel. Ya perdimos la epidermis, entonces perdimos la capa que nos ocasionaba, que nos causaba ¿qué? Protección. La segunda forma de la piel de proporcionar protección es formando esta ampollita. ¿Cuál es el tipo de curación? Agua y jabón. No debemos colocar absolutamente nada más, ¿ya? Y vamos a ver por qué ahora esta quemadura de Diana está de color oscuro y qué es lo que podemos hacer para mejorar la parte estética que nos comenta Diana, que estoy segurísima que es lo que nos afecta. Lastimosamente en las quemaduras, una vez que pasa el tema del dolor, ese dolor intenso, ese dolor que al inicio es lo que más nos incomoda, luego viene la parte estética. Cuál sea el tipo de quemadura, una quemadura de primero, segundo, tercer grado, siempre la parte estética es la que más le molesta al paciente. ¿Ok? Giovanni, creo que me estaba levantando la mano. Sí, bueno, en mi caso no fue, tuve un accidente en casa, pero no fue de quemadura. ¿Ok? Pero ¿Cuál fue el accidente que tuviste? en el traslado hasta la primera, hasta el hospital, bueno, sí me hubiese gustado hacer un poco más, ¿no? Y por eso va mi pregunta. Yo me corté con un calaminón el dedo gordo del pie derecho y quedó así abierto como cuando rebanas un pan para hacer ¿Ok? algo así. Y del traslado de ahí hasta la atención del hospital, no sabía qué hacer. Solamente me atendaron a poner ahí unas gasas y nada más, ¿no? Pero sí sangraba bastante. Ya, ¿Qué hubiera sido lo más factible, ¿no? Hasta llegar al hospital. ya. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, el tipo de herida que tuvo Giomar fue una abulusiva. Entonces, ¿qué significa esta herida? Esta herida no me lleva solo la piel, ya no me lleva solo ese tejido superficial, sino que va con tejido profundo, tejido puede ser muscular, incluso puede ser óseo. Por ende, digamos, que nos comenta Giomar, el dedo gordo estaba abierto como abrir un pan. Muy probablemente Giomar vio estructuras que jamás pensó ver en su dedo gordo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este caso? En estos casos de estas heridas abulsivas, ¿qué es lo que yo busco? Yo primero busco que se detenga el sangrado. ¿Cómo busco que se detenga el sangrado? Siempre vamos a hacer presión. Independientemente de cuál sea la situación, siempre hago presión. Y hago presión intentando cerrar los bordes. ¿Por qué? Porque así le ayudo al cuerpo a que haga su efecto de hemostasia. Ahora, teniendo en cuenta eso, por eso es muy importante que ustedes tengan sus botiquines de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque en el botiquín de primeros auxilios yo tengo vendas elásticas. Entonces, las vendas elásticas lo que me ayudan a hacer es a mantener esa presión. Coloco gasas en donde está mi herida y con una venda elástica hago presión sobre la herida. No cojo y, es que acá abajo le corto la circulación al dedo. No hago efecto de torniquete. Hago presión sobre la herida para intentar mantener la hemostasia hasta poder llegar a un centro médico en donde me puedan suturar, en donde me puedan verificar, en donde puedan ver qué hacen con mi dedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hubiera sido mejor en lugar de solo colocar gasas, hacer un vendaje compresivo? Que por cierto, vendajes también vamos a ver, vamos a tener un tema, una clase que habla de los tipos de vendajes que podemos utilizar y vamos a ver qué vendajes podemos utilizar de acuerdo a lo que nosotros, a la emergencia que estemos pasando. Dentro del tema de los vendajes también hablamos del tema de las luxaciones, de los esguinces y de las fracturas. Entonces, muy común que, por ejemplo, estoy jugando fútbol, me doblé el pie y dice, es que es un esguince, y otro dice, no, es una luxación o una lujación. ¿Cómo determinar qué es un esguince, qué es una lujación? ¿Qué hacer con cada uno? ¿Qué no hacer entre cada uno? ¿Ok? Es normal que después de que ya me estaba jugando fútbol, ya cogí, me puse cremas, me vendé el pie, pero me sigue doliendo, no puedo sentar. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas son las que vamos a ver a lo largo de estas clases. Con el tema de hemorragias, de un paro cardiorrespiratorio, que es, por cierto, es el tema de la siguiente clase. Realmente en una hemorragia y en un paro cardiorrespiratorio, en un OVACE también, que es una técnica para ayudar para un paciente que está asfixiado, es donde nosotros realmente vemos la importancia de brindar esos primeros auxilios, en que ustedes sean las primeras personas en actuar, ustedes sepan que sean las primeras personas en empezar a salvarle la vida a ese paciente. ¿Por qué? Porque en esos pacientes cada segundo cuenta, no cada minuto, sino cada segundo cuenta. Para la clase del día miércoles, que la tenemos igual a las 8 de la noche, por favor, quiero que tengan junto a ustedes un muñeco, un peluche o una almohada en donde entren sus dos manos así, ¿ok? Mínimo sus dos manos así. Y sí les voy a pedir que ese día, aunque sea un tiempito, tengan para habilitarme las cámaras. ¿Por qué? Porque vamos a ver RCP y OBASE. Entonces, el RCP no es solo de yo decirles lo tienen que hacer así, sino es que ustedes lo sepan hacer. Porque el RCP no me importa que ustedes sean los más veloces o los que más resistencia tienen un RCP. No, en el RCP lo importante es la técnica y la única forma de que ustedes aprendan la técnica es haciéndolo. ¿Y cómo ustedes lo hacen? Lo hemos visto en las películas que cogen, se ponen las manos así y toca hacer así. Ya, ahora vamos, lo que les puedo brindar es corregir su técnica para que una vez corrigiendo la técnica ustedes tengan conciencia de, ok, alguna vez que yo cogí un curso de primeros auxilios me dijeron que debía colocar las manos de la siguiente manera, los codos, el cuerpo de la siguiente manera. ¿Sí? Y así ustedes pueden aplicar un RCP de calidad, que es lo que realmente le salva la vida al paciente, el RCP de calidad. ¿Sí? Entonces, para el día miércoles, un almohado, un muñeco, un peluche, en donde ustedes puedan colocar sus dos manitos, donde entre sus dos manitos así. ¿Sí? Eso. Si, por si acaso, ¿alguien alguna pregunta? Ok, como no hay preguntas, entiendo que todo está súper. A ver, Rosalín, coméntame.
Se me cortó el internet, lo siento. ¿Qué es el RCP? Es una mascarilla, pero ¿de qué tipo? Es lo que leo en la Ya, diapositiva. a ver, ¿Para qué en se el utiliza? botiquín básico, que es lo que les dije que el botiquín lo debemos tener en todo lado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vehículo. Dentro de este botiquín debemos, esto sí es indispensable, debemos tener una mascarilla para RCP. Una mascarilla para RCP es una mascarilla especial en la que yo le puedo dar ventilación al paciente. El RCP es la maniobra de resucitación para un paciente, con presiones torácicas y ventilaciones. Antes nosotros veíamos ventilaciones que le daban boca a boca. A partir del COVID, eso ya está contraindicado. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a la persona a la que le estamos dando respiración boca a boca y puede que nos estemos contagiando de COVID, de tuberculosis, de virus incital respiratorio, entre tantas cosas. Para prevenir ese contagio y poder hacer las ventilaciones con seguridad, tenemos esta mascarilla de RCP, que es una forma de protección de nosotros hacia nuestro paciente. Nos protegemos de lo que nos pueda contagiar nuestro paciente, así como los guantes. ¿De acuerdo? Les recuerdo nuevamente, RCP y OBASE vamos a ver el día miércoles, así que por favor estén súper colaborativos, dense un tiempito para que me ayuden prendiendo las cámaras, porque es la única forma en la que ustedes van a poder hacer realmente y van a poder aprender a hacer un RCP, porque de nada sirve que ustedes lo estén haciendo y no saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y ahorita tienen la oportunidad de que yo les puedo corregir las técnicas, la técnica en la que aplican ustedes su RCP y así poder ustedes realizar un RCP de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, si es que no tenemos más preguntas, bienvenidos al curso de primeros auxilios. Espero que esta introducción les haya motivado a seguir en el curso. Vamos a ver muchísimos temas, como se dieron cuenta, temas que a todos nos ha pasado alguna vez o nos puede pasar. Inscríbanse en la plataforma. En la plataforma van a tener contenido más profundo sobre el tema que les estoy dando, videos, material audiovisual, material para que ustedes puedan leer. Van a tener igual también estos afiches informativos de diferentes temas, todo eso. Sí, igual recuerden que de aquí en la tercera clase, al acabar la tercera clase, van a tener una evaluación. También esta evaluación es de los temas que hemos hablado en estos días y eso. Recuerden que igual les felicito a todos ustedes por estar siguiendo este curso de primeros auxilios, porque es un curso muy importante. Como les dije, independientemente de la profesión que ustedes tengan, este curso de primeros auxilios lo deben seguir absolutamente todo el mundo. En países de primer mundo, este tipo de cursos se los da desde que los niños entran al preescolar, para que se den cuenta la importancia y por qué incluso los niveles de sobrevida en países de primer mundo es diferente a los que nosotros tenemos lastimosamente en países en vías de desarrollo. Eso, ya que están siguiendo el curso, igual los invito a que saquen su certificación, ya están teniendo el conocimiento, ya están aquí utilizando su tiempo, van a realizar pruebas, están aprendiendo, qué mejor que se certifique, ¿sí? Eso, queridos, nos vemos el día miércoles y de aquí los dejo con su coordinador, porque él ha de tener más datos que darles. Muchas gracias.